Continuamos con la explicación del capítulo 2 relativo al Estado. ¿De qué manera el Estado, qué instrumentos utiliza el Estado para consolidar su dominio sobre la sociedad? ¿Qué elementos tiene el Estado para lograr regular el conflicto social? Ya sabemos que lo puede regular de manera justa o injusta. Del mismo modo, y esto no lo dije antes, que exista gobierno, que exista burocracia y que existan fuerzas de seguridad, no implica ni que el gobierno gobierne bien, ni que la burocracia lo haga en forma adecuada, ni mucho menos podríamos afirmar que todas las fuerzas de seguridad se comportan como deberían hacerlo. Quiero decir que hay estados justos e injustos y también hay estados eficientes e ineficientes. Esto, si no se llega a casos extremos, no lo invalida y siguen siendo estados. Es decir, hay estados muy injustos, hay estados menos injustos si se quiere, y hay estados en los cuales funcionan bien sus componentes y hay estados que son completamente desastrosos. Siguen siendo estados, ¿sí? Un auto 0 kilómetro excelente o un auto viejo, roto y que no funciona, ¿sí? Siguen siendo estados. Eso es lo primero que hay que insistir porque si no caemos en la misma mitificación que habíamos mencionado al comienzo del video anterior. Retomamos. Para regular el conflicto social, para poder verdaderamente regular el conflicto social, ¿qué instrumentos, qué elementos tiene el Estado? Y acá la sociología coincide en mencionar dos instrumentos. Por un lado, y esto es inclusive parte esencial de la definición del Estado, el Estado es aquella institución que tiene el monopolio de la fuerza. Es decir, que sobre esa población, sobre esa sociedad o ese dominio, el Estado es el que ejerce el control y puede ejercer la fuerza sin tener alguien que conteste o que impugne ese control. Es decir que, por ejemplo, puede haber un solo ejército, por ejemplo, puede haber un solo aparato represivo. Lo contrario de la estatidad y lo contrario del monopolio de la fuerza es una guerra civil, por ejemplo, en la cual encontramos a un ejército que no obedece la autoridad que tiene el otro ejército o las otras fuerzas represivas. Entonces, el monopolio de la fuerza es un elemento fundamental. ¿Por qué? Porque aquel que no obedece al Estado, aquel que impugne su autoridad, va a recibir un castigo que en principio en una sociedad democrática podría ser, ante la presencia de delitos, la detención y eventualmente un juicio y eventualmente quedar en la cárcel. Para eso hace falta un aparato represivo que ejerza el monopolio de la fuerza de manera exclusiva. Pero con esto solo no alcanza, ningún Estado puede sostenerse, y vamos a examinarlo eso frente a casos históricos concretos, ningún Estado se puede sostener únicamente usando la fuerza. El Estado puede usar la fuerza, pero no podría estar reprimiendo todo el tiempo a todos los habitantes que están sujetos a su dominación. Entonces, tiene que convencer de algún modo a los habitantes que obedezcan a la autoridad del Estado, aún sin la presencia del aparato represivo, porque si no, no le alcanzarían los recursos. ¿Qué quiere decir? La sociedad tiene que estar de algún modo convencida, y resalto el de algún modo, de que esa autoridad tiene lo que se llama legitimidad. Legitimidad es el otro concepto, el otro instrumento que utiliza el Estado para la dominación. ¿Qué es la legitimidad? Es un consenso, es una aceptación voluntaria de que ese Estado tiene derecho a controlar a esa sociedad. Esta legitimidad, según Weber o según Marx, tienen distintos orígenes.
distintas fuentes. Para Marx, y eso ya lo anticipé en el video anterior, la legitimidad se obtiene con engaño. Es decir, esa legitimidad, ese consentimiento que hace que los explotados puedan aceptar la autoridad de un Estado injusto, es la presencia de una ideología que falsifica la realidad y engaña a los explotados, ofreciéndole, por ejemplo, si hablamos de una sociedad capitalista, la promesa de una mejora. Si se esfuerzan lo suficiente, si trabajan, van a poder enriquecerse y van a vivir mejor. Esa sería la estrategia del Estado según el marxismo. Y del mismo modo, si vivían en la Edad Media, a los siervos medievales que eran explotados les decían, bueno, ustedes tienen que aceptar esta explotación y esta situación miserable, porque cuanto más sufran en la tierra recibirán su recompensa eterna. Eso también es un argumento marxista para defender esta idea de que el Estado se basa en el engaño a través de una ideología. Para Weber, la legitimidad procede de tres fuentes distintas. Una legitimidad puede ser la que se llama tradicional, que corresponde a la dominación tradicional. La sociedad o cada individuo consiente una autoridad porque quienes la ejercen la han ejercido siempre, ellos y su familia. Ese es típico de la autoridad, de la dominación tradicional. Aceptamos esta autoridad, aceptamos, por ejemplo, a este rey porque es el hijo de otro rey y a su vez el nieto de otro rey y siempre han gobernado ellos. Y si siempre fue así, la costumbre dice que debemos continuar respetando la autoridad. Ahí tenemos una fuente de dominación. La otra fuente tiene que ver con la dominación carismática. Esto consiste en atribuirle a una persona, un caudillo, un jefe, cualidades excepcionales. Por lo tanto, el consentimiento que se presta a esta persona, que es circunstancialmente quien comanda el Estado, tiene que ver con atribuirle estas características excepcionales. Y finalmente existe la dominación racional, que es la característica de las sociedades modernas y democráticas, en las cuales, por ejemplo, se acepta que una persona gobierne porque se han realizado ciertos mecanismos formales, se han cumplido ciertas reglas, por eso se habla de racional, que justifican que esa persona tenga legitimidad y que pueda gobernar. ¿Sí? Si pensamos en la Argentina, cuando ganó la elección Cristina, gobernó Cristina, aunque había mucha gente que no estaba de acuerdo con ella. Cuando ganó las elecciones Macri, también fue aceptada esa autoridad porque siguió el procedimiento legal, hubo elecciones, fueron limpias, tuvo más votos, fue consagrado presidente, y ahora que triunfó Alberto Fernández en las últimas elecciones, el razonamiento es el mismo, ¿sí? Sea como fuera, más allá de cómo gobierne cada uno, tiene derecho a ejercer ese gobierno con una justificación que tiene que ver con lo que yo les estaba explicando de la dominación racional. Entonces ya vimos cómo se obtiene la legitimidad y queda claro, y en esto coinciden marxistas y weberianos, que para que un Estado pueda concretar su tarea de ordenación necesita, por un lado, el monopolio de la fuerza y por otro lado, legitimidad. En proporciones variables vamos a encontrar siempre a un Estado que tenga esos dos elementos. Vamos a explicar rápidamente y con una gran audacia, vamos a intentar explicar cómo llegamos al Estado moderno. Digo gran audacia porque esto es un tema que en la facultad, a quienes estudiamos historia, nos lleva años, pero vamos a intentar resumirlo en pocos minutos porque no creo que entre ustedes haya muchos interesados en seguir historia, mejor para mí porque tengo menos competencia, pero
les tengo que dar un panorama. ¿Cómo se llegó a esto que es el Estado moderno? Bueno, lo que tenemos nosotros antes, como un esquema muy sencillo, es la Edad Media, la época feudal, que abarca aproximadamente el siglo V al siglo XV, periodo en el cual las relaciones se basaban en la servidumbre de las personas. La mayoría de las actividades se realizaban en zonas rurales, que eran agricultura y ganadería. Tenemos una sociedad en la cual la autoridad política se encontraba dividida en manos de numerosos señores feudales que peleaban entre sí, y si existía un rey nadie lo obedecía. Y esta sociedad, que era una sociedad estamental porque todos heredaban la condición social de sus padres, hijo de siervo siervo, hijo de nobles nobles, va a sufrir una serie de transformaciones. Y esto tiene que ver con la aparición de un nuevo grupo social, que es la burguesía, que son comerciantes que surgen en las ciudades allá por el siglo XI, siglo XII, que van ganando influencia, que no tienen siervos, pero que no dependen de los señores feudales, que viven en las ciudades y que van a empezar a contestar, que van a comenzar a impugnar ese orden feudal, porque ese orden feudal traba sus posibilidades de progreso material. ¿Por qué? Porque justamente el señor feudal se quedaba con todo el excedente de los siervos. Por ese motivo, porque se quedaba con el excedente, no van a tener consumidores los burgueses. Los burgueses van a poder vender únicamente a los nobles, y cuando necesiten algún trabajador tampoco van a poder contar con él, porque los siervos están sometidos a la tutela de los señores feudales, que no los dejan abandonar la tierra que habitan. Entonces, los burgueses, con el objetivo de conseguir, por un lado, consumidores y por otro lado, trabajadores, van a ir contra el feudalismo, contra el régimen feudal, y van a apoyar, y esto lo van a hacer financieramente, a un señor feudal o a un noble para que vaya contra el resto, los venza e imponga una monarquía absoluta, donde el poder queda en manos de uno, y ese uno tiene toda la autoridad sin ningún tipo de límites. De esta manera termina el feudalismo, los siervos quedan liberados, y a partir de ahí los burgueses van a poder contar con consumidores y con trabajadores. Sin embargo, después de casi 2 siglos, los burgueses van a estar insatisfechos con la dominación del rey absoluto. ¿Por qué? Porque el rey absoluto les impide poder acumular tranquilos, porque el rey absoluto, justamente eso lo define, puede quedarse con los bienes de los burgueses. Por ese motivo, además, si quiere, el rey absoluto puede aumentar los impuestos del modo que quieran. Entonces, estos burgueses que quieren acumular no lo van a poder hacer, porque el rey absoluto puede ir contra ellos y quedarse con sus bienes. ¿Qué van a hacer entonces los burgueses? Van a ir ahora contra el rey absoluto. Piensen que entre una situación en la cual los burgueses entronizan al rey absoluto y esta otra, han pasado casi 2 siglos. Entonces, van los burgueses contra el rey absoluto y van a limitar su autoridad. En Inglaterra, allá por el año 1688, con una monarquía parlamentaria, y en Francia, 1789, con la Revolución Francesa. Y a partir de ahí encontramos un régimen distinto, un régimen que es el Estado liberal, ¿sí? Un Estado en el cual la propiedad queda garantizada. Esa era la preocupación que tenían los burgueses. Se hace lo posible para que la economía funcione sin ningún tipo de limitaciones, y además se garantizan las libertades individuales tal como están consagradas en nuestra Constitución en sus primeros artículos. Declaraciones, derechos y garantías. Bueno, he tratado de condensar todo. Gracias.